Queridos amigos, amigos todos de este teleauditorio, estamos hoy en este día celebrando los cristianos católicos o cristianos de todo el mundo, el día de Domingo de Ramos, cuando Jesús entra a Jerusalén bien recibido como un libertador. Pero hay que tomar en cuenta, no nada más lo reciben los judíos del distrito de Jerusalén, que eran el partido más fuerte de esa ciudad, de ese distrito judío, sino que también van revueltos sus seguidores entre la multitud. Y allí en Jerusalén se da el caso de que Jesús, ¿qué está haciendo? Está tratando de llevar al máximo la democracia de la salvación. ¿Qué quiere decir esto de democracia de la salvación? Quiere decir que es la salvación para todos, porque los judíos tenían la costumbre de que nada más fuera para los judíos, nomás porque ellos decían, ¿verdad? Claro está. Y no porque un grupo de poder político, o en ese caso de los judíos religiosos, no por eso la salvación era nada más para judíos. Ese era su error. Y Jesús, el Cristo, enseña que se puede democratizar la salvación, o sea, todos llegar a nuestro Padre Creador con el derecho de ser hijos todos de la creación de sus manos o de su voluntad o de su inteligencia. El mismo Dios nos hizo a todos, nos permitió la vida a todos. Democratizar, o sea, llevar la democracia en política, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Quiere decir instruir, adoctrinar a todos para que todos tengan derecho a una vida de bienestar, a una vida de desarrollo sostenido, a una vida sin abusos, sin inseguridad, sin corruptos, sin corrupción. Y pues para eso se necesita instruir y adoctrinar al pueblo. Jesús, vamos a decir, lleva adelante un plan de democratizar al pueblo para que todos alcancen, como ya repito, la vida futura. En política vemos que también hay una especie de judaísmo, casi se parece, archicorrupto en México. Y eso nos ha hecho que el partido del sistema, el partido de siempre, que siempre ha sido corrupto, lleve solo agua para su molino, solo para su grupo político, y todo el resto del México país no alcanza más que ponerse de rodillas ante los déspotas que controlan el poder y los dineros de la recaudación. Se necesita que llegue la democratización, la democracia a todo el pueblo, o sea, el prepararse y tener una visión política todos, no nada más los del grupo de poder del sistema, que son corruptos y siempre lo han sido. Y han escandalizado al mismo Papa Francisco en este momento, que aventó al aire, soltó por ahí al aire una opinión para la corrupción, en contra de la corrupción. Ya el que le quede el saco es otra cosa. Se refería a que los países con corrupción apestan. Esas son sus palabras. Un país corrupto apesta. Fíjense nada más hasta dónde llega el escándalo de ser una nación de corruptos. Quién más, quién menos, quién mucho, quién poco, pero todos envueltos en esa porquería de descomposición y de decadencia. Quiero decirles una cosa, que en forma de ejemplo les voy a explicar lo que es lo contrario a la democracia, lo contrario a ese instruir y adoctrinar a toda la gente y que nada más un grupo de bandidos y de corruptos se adueñen de las recaudaciones y los dineros de la nación. Quiero ir a un ejemplo. Prostituir la democracia consiste en dividirla, en fraccionarla, en atomizarla, como por ejemplo, de ser un costal de maíz o de frijol compacto, bien, regarlo, tirarlo, desperdigarlo, eso es desintegrar una unidad, una fuerza en el caso de la política. Fíjense bien, el sistema corrupto no se divide, no se riega, no se atomiza. ¿Qué quiero decir con esto de atomizar? Si ustedes ponen atención a la potencia número 1 del mundo, que son los Estados Unidos, deberían de haberse ya convencido de que eso se debe a una vida política
bastante cuidada, bastante vigilada. Lo suficiente para que no haya más que 2 partidos. En esa democracia, fíjense bien qué pasa. No como en México, que tiene muchos partiditos y un partidote gruesotote, grandote, que se los traga a todos. En los Estados Unidos solo hay 2 partidos en igualdad de fuerzas. Fíjense bien, igualdad de fuerzas. Uno de otro es el perfecto contrincante para un tiro derecho. Y aquí no. Aquí en México, país, ¿sabe qué pasa? La corrupción que está en el poder tiene un detallazo que se nos escapa. La corrupción divide al oponente en muchos partiditos chiquitos, partiditos patito, que no ganen nunca nada. Si acaso un hueso por ahí de una colocación, un regidorcillo y nada más. Pero el partido poderoso, potente, no se divide, no se atomiza, no se riega en partiditos. En Estados Unidos ninguno de los 2 partidos se divide en partiditos. Mantienen la unidad sólida y los tiros que se dan son tiros derechos. Y aquí no. Aquí el sistema del poder, que es el sistema de la corrupción, sabe perfectamente que entre más divida a una oposición fuerte y única, la divide entre muchos partiditos, patitos, que nunca van a ganarle. La corrupción sistemática sabe hacerlo muy bien. Lo siguiente, aquí tengo un atomizador. Está compacto el líquido adentro mientras está guardado. Pero en cuanto hago esto, se atomiza, se dispersa. ¿Y cuándo voy a llenar este vaso con el atomizador? Nunca, porque se dispersa en el aire, no se queda adentro. La unidad compacta se deshace. No hay un cuerpo, no hay una unidad. Se atomizó. El atomizador, para eso es. En cambio, cuando un producto está unido y es compacto, o sea, no se desintegra, no se atomiza, vean ustedes, sí va a llenar este vaso, lo que no se pudo hacer con el atomizador. Suponiendo que este vaso es el poder, quien hace esto lo va a tener todo bajo su control. Quien usa el atomizador de la democracia va a volatilizar la fuerza. En México, ¿qué pasa con el partido del sistema? Precisamente, ¿saben qué hace? Fomenta y promueve que haya muchos partidos pequeñitos que no van a ganar nada, si acaso huesos por ahí en las regidurías, pero no van a obtener el control del Estado político ni el poder completo. ¿Por qué? Porque la corrupción se encarga de desintegrar a la democracia prostituyéndola. Cuando alguna vez trabajé en un grupo de un periodismo, de periodistas, me dijeron, hágase un cartón político donde se vea que la democracia es una puta. Y yo me escandalicé, dije, caray, pues ¿cómo es esto? Dice, mire, el ejemplo es este, las putas reparten el amor, lo riegan, lo pulverizan, lo desintegran. La democracia, cuando se desintegra, la desintegra un poder corrupto, la prostituye a la democracia, la deshace, para que no haya una fuerza de oposición unida y sólida, para que nadie le gane a los corruptos. Y así se vuelven eternos en el poder y el control de los dineros de las recaudaciones que tanta falta hacen al pueblo en la obra pública, en el desarrollo sostenido. No se puede hacer nada con un gobierno corrupto que prostituye a la democracia. Y los tontos mexicanos se van sobre ese detalle sin reclamar seriedad en la democracia, para que la Judicatura Federal señalara que eso es un delito gravísimo, un delito federal, más allá de lo federal, que va en contra de la misma nación.
porque no deja que se forme. La corrupción así es, el sistema corrupto así es. No en balde dijo el Papa Francisco que un país corrupto apesta. Es frase de él. Con esto ya deberíamos saber que de qué sirven un montón de partiditos que no van a ganar nunca ni nada. Deberíamos ya de ver que no deberíamos dividirnos, atomizarnos, irrigarnos, sino mantener la unidad de una oposición y que nomás hubiera 2 partidos o a lo más 3 para que no se atomice, no se disperse la democracia. Cristo contra los judíos del Sanedrín precisamente se enfrenta a ese problema de enseñar y adoctrinar a la gente para que se vuelvan una fuerza espiritual en contra de la fuerza también espiritual pero corrupta del judaísmo del Sanedrín, el máximo consejo de los sacerdotes del judaísmo. ¿Qué le mereció a Jesucristo hacer esto? Democratizar la salvación, la muerte. Porque quien controla la fuerza de la corrupción es capaz de matar por los dineros que no son de ellos, sino de la nación. México país lo que necesita es que a la gente se le instruya, que aprenda a usar su entendimiento. Pero ¿saben qué pasa? La misma educación controlada por los corruptos del gobierno destruyen el entendimiento de los mexicanos para que no comprendan nada y vayan tras los huesos que suelta el poder. En lugar de darles toda la res completa, les da puros huesos, puestecitos, puestos en el poder, puestos en el gobierno, o puestos de vender hasta cacahuates y guasanas, permisos para bolear o pura basura. Mientras que lo gordo, el tejido grande, el filete, lo tiene la corrupción. Y la gente feliz con cualquier limosna del poder establecido de la corrupción. Esto mismo que estoy diciendo en este momento va a molestar mucho porque está diciendo la verdad. Pero ¿saben qué? Déjenme decirles una cosa. No se trata de peleas, sino de encontrar la verdad. De eso se trata. No de disputar, no de disputas, de controversias estúpidas, no. Se trata de encontrar todos la verdad. Jesucristo, precisamente en esta Semana Santa, va a ser recordado en ese sacrificio por la verdad que tuvo hace más de 2014 años, o por ahí anda. Lo que quiero es que ustedes piensen lo siguiente: ya es tiempo de que tengan resistencia a la seducción de los regalitos de los corruptos, a esos favores con los que los doblan y les anulan la voluntad. Como al vicioso se le dé droga o alcohol o qué sé yo, un estupefaciente, ya lo doblaron. Nosotros debemos tener salud espiritual, salud mental, salud psicológica, para que no cualquier cosa nos corrompa y nos haga morder el anzuelo, porque la mala intención de prostituir a la democracia, les digo, esto tiene muchos años y se debe a que el pueblo tonto se entrega por cualquier cosa, y tenemos que reflexionar a fondo, porque no son las votaciones de este momento, es el futuro de los mexicanos, precisamente de los tiempos por venir. Tú, yo, todos vamos a desaparecer y los que siguen son nuestros descendientes, la generación que continúa, pero les estamos dejando un infierno, cuando pudiera ser, como lo he dicho en otras veces, que empezáramos una generación nueva, preparados con conocimiento, con reflexión profunda, con responsabilidad, con un espíritu abierto y fuerte, con voluntad, buena voluntad sobre todo, y empezar a ver que nosotros nos prestamos a que se prostituya la democracia. Si nosotros cedemos al embobamiento que nos dispara el sistema corrupto, quiere decir que nosotros somos los primeros en dejar que nuestra democracia se vuelva una puta. Oiga, usted está diciendo porquería y media. No, déjenme decirles, lean la Biblia a fondo y verán. Los profetas así le decían a la ciudad de Jerusalén cuando se entregaba a las corrupciones de las sectas o cuestiones espirituales.
el mismo Jerusalén, la ciudad santa, porque se deslizaba hacia precisamente la corrupción de las religiones. Lo que pasa es que no leemos a profundidad, no analizamos las cosas y creemos que no ha pasado nada en la historia, ni siquiera nos damos cuenta hasta dónde nos hemos hundido. Esto es muy grave porque se ha perdido ya la conciencia, y peor aún, porque nos han borrado la conciencia histórica. ¿Qué quiere decir esto? Nos han borrado los conocimientos de nuestra historia, no hay identidad. Creemos que ser mexicano es como ser como las piedras, como el ganado, sin personalidad, nomás ahí bultos, cuerpos presentes nada más, como los muertos en vida. Es momento de que la gente profundice en el mismo mensaje de Jesucristo, y conste que Él no estaba haciendo política, simplemente, ¿saben qué? Estaba democratizando la salvación. La misma vida espiritual de su tiempo, la misma religiosidad se había convertido, junto con la ciudad de Jerusalén, en una puta, en una prostituta. Continuamos pues con los siguientes conceptos e ideas para que ustedes estén bien enterados de esta situación tan peligrosa para la misma existencia de la nación, y que va mucho con lo que podríamos llamar traición a la misma patria. En México muchas cosas se han prostituido, se han dispersado, se han atomizado, se han desintegrado. ¿Y qué vamos a hacer? A ver, simple y sencillamente, nada más una cosa: ¿vamos por el camino correcto o esto nos ha llevado a los mismos dinteles del abismo, de una decadencia infernal, profunda, lamentable, triste, de la que difícilmente nos vamos a reponer, quizás en muchos siglos, si es que reflexionamos? Si no, habremos sido la nación que pudo ser y nunca fue, y que desapareció precisamente porque nosotros permitimos que se desarrollara la corrupción organizada, una copia precisamente del infierno. Soy Jesús Arrieta y me da mucho gusto tener esta oportunidad de comunicarme con ustedes con la intención de meternos a lo profundo de la reflexión. Hasta pronto.